Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como se sientan incluidos. Les doy acá la bienvenida entonces a esta comisión que se llama Estudios Artísticos dentro del Congreso Latinoamericano. Vamos a estar juntos las próximas 2 horas y tenemos varios temas, varias ponencias muy interesantes para compartir entre todos. Nos vamos a manejar de la siguiente manera: cada expositor va a tener 10 minutos para compartir su trabajo con todos nosotros, y una vez que todos se expongan, vamos a hacer como una ronda de preguntas y una puesta en común, si es que, no, que nos queda tiempo dentro de las 2 horas que tenemos asignadas. Yo les voy a ir dando la palabra a todos los expositores y vamos a comenzar entonces con el primero, que es una ponencia en portugués. Yo voy a traducir como puedo porque no quiero pasar el papelón de leerlo en portugués de una manera muy imperfecta, así que lo que yo entiendo, y ustedes me corregirán si no es así, es que esta ponencia se llama El diseño gráfico como herramienta para las producciones artísticas, y su autor es Ricardo José Barbosa Olimpio, a quien le cedo la palabra en este momento. Gracias, buenas tardes. Me voy a hablar despacio, ok? Para que não te pierda informações. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Ricardo Olímpio, sou do Brasil, resido em São Paulo. Sou designer gráfico, publicitário, trabalhei muitos anos com direção de arte. Hoje em dia estou na pesquisa aqui, como todo mundo aqui deve ser um apaixonado aqui pela pesquisa. Já vi que tem brasileiros aqui, então ótimo. Assim, eu me sinto até mais à vontade para falar em português, se bem que há 8 anos, já fazendo parte aí desse belíssimo encontro aqui, eu já me sinto em casa, na verdade, né? Mas continuo um pouco nervoso, tá, gente? Bom, eu trago esse tema, gente, que é o design gráfico como ferramentas para produções artísticas, por conta de um separatismo muito grande. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Por conta de um separatismo que existe, eu não sei como acontece nos outros países, mas aqui no Brasil eu tenho vivido isso, enxergado isso, quanto ao ecossistema do design e do mundo das artes, né? Onde design gráfico é design gráfico e arte, ou, né, o suprassumo obra de arte é obra de arte. Também não tenho intenção nenhuma aqui de banalizar o termo arte ou obras de arte, tá, gente? Apenas aqui tentar achar pontos de conexão ou interseção para que esses dois ecossistemas dialoguem, conversem. Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui, né? Para muitos, uma grande maioria, não uma totalidade, mas para uma grande maioria, os produtos de design gráfico não se inserem na categoria da arte ou da obra de arte, ou até mesmo não podem virar obra de arte. E isso é algo muito contraditório, né? Porque o porquê de não aceitação, tá? Qual o problema, o que é que existe, se tantos teóricos com tanta maestria explicam, né, nos trazem conhecimentos que várias ferramentas ou produtos podem virar uma obra de arte dependendo da própria intenção do artista, do contexto tratado, do meio. Então, fica esse questionamento aqui: será se obras de arte podem ser constituídas também por produtos de design gráfico? O designer, como profissional, pode construir uma obra de arte? Então, são coisas que nos vêm a provocar. Na verdade, o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, mas uma provocação para que possamos, juntos, refletir, pensar direitinho e tentar chegar em um senso comum, né? E daqui para frente revelar,
novos conceitos, abrir espaços, quebrar paradigmas, para que nós possamos construir ainda mais com aquela veemência, né? Com aquela vontade de alcançar aí, abocanhar também o mercado das artes. Porque quando a gente fala de arte, por meio de algumas pesquisas, eu falo isso porque eu sou um artista emergente. Eu sou diretor de arte, designer e sou colagista. Então, como artista emergente, eu tenho sentido isso dentro do próprio meio acadêmico relacionado ao mundo das artes, né? E preconceitos absurdos eu já ouvi, e como designer, aquilo ali me incomoda e me provoca a abrir esse espaço de discussão para que nós venhamos pensar, analisar e sintetizar conceitos que nos dêem a oportunidade de alcançar, atuar no mercado artístico também. Porque a obra de arte, né, por mais que ela tenha aquele conceito generalizado de que é a maior, é o mais alto pico da expressão do artista, né, que é o generalizado, mas, lógico, tem inúmeros autores que falam com muito mais maestria sobre isso. Não deixa de ser um planejamento. Uma obra de arte também tem que ter planejamento. Uma obra de arte, ela tem propósito, ela depende de um projeto para que ela ganhe vida, ganhe corpo, para que ela se concretize. Então, gente, para que isso aconteça, vai vir aí o processo criativo, que faz parte do cognitivo, vem aí também toda a disciplina que a gente tem que manter durante o processo de criação, que é individual ou coletivo, mas que cada um, conforme o seu repertório, vai ter o seu. Olhem, vocês podem observar, vejam quantas coisas, quantos pontos de interseção nós temos aí, tá? Na qualidade de produtores de produtos de design gráfico e de obras de arte. Temos tantos nomes maravilhosos aí, né, de mundo afora, que têm os seus trabalhos em bienais. Por exemplo, teve a Bienal de São Paulo, no início do ano que eu frequentei, que fiquei muito feliz, que vi grandes artistas, designers, expondo em grandes galerias, que vêm a quebrar e de contra a essa elitização que existe no mercado das artes, né? Pode ser muito polêmico isso que eu trago aqui, porque realmente gera um certo conflito, mas é algo que tem que ser encarado. Tá? E temos grandes artistas aí que utilizam dessas ferramentas que eu estou apresentando aqui para vocês, e muito mais outras que estão intrínsecas a estas aqui para construírem as suas obras. Tá? Então, nós compartilhamos essa mesma ferramenta, inclusive temos aqui que eu gosto muito, uma citação do Jorge, que ele fala sobre esse contexto, sobre o significado. Uma obra de arte, por mais ideias e intenções subjetivas que tenham, né? Mesmo que ela não tenha intenção de passar uma mensagem, como nós, designers, temos essa intenção, utilizamos de outras ferramentas, lógico, questões estéticas, que também não deixam de ter no mercado das artes. Existe aqui um contexto e um significado, embora esse contexto vá revelar esse significado conforme a leitura de cada receptor, leitor, na verdade, né? O leitor, até porque cada leitor é emancipado, cada leitor tem a sua cultura, tem uma forma de ser, pensar e agir, então ele vai ter ali a sua própria concepção do que ele está recebendo. Eu trago aqui um exemplo de uma artista feminista incrível, que é a Barbara Kruger, americana, que trabalha em Nova York hoje em dia, e está aí produzindo ainda. Quantos trabalhos aí com linguagem ativista que envolve cultura, identidade, sexualidade, por meio de um remix, né? Por meio da colagem. Olha que bacana isso, né? Por meio de apropriações, ou os mashups. Então, a Barbara Kruger é um grande exemplo, entre outros, tá, gente? Tem muitos, né, que têm o seu trabalho aqui reconhecido por meio da prática do design gráfico, e são obras de arte, e continua ainda hoje fazendo as suas produções, né? A gente correu um pouco aqui, que eu estou com um cronômetro aqui, gente, tá? Então, gente, o que importa para a gente aqui,
também são as influências culturais, né? Então, a obra de arte ela pode ser feita pelas influências culturais, o que é que o que é que está me incentivando, me provocando, né? Quais são as minhas intenções, qual é a forma que eu transformo o meio para que eu possa aí passar o meu propósito, né? Passar as minhas intenções para que eu possa ter o status, eu não, né? A minha produção, a tua produção, o status de arte ou obra de arte. Tem um artista também muito bacana, que é o Pascal Dombes, também expôs aqui em São Paulo, na Bienal. Tem um trabalho, gente, fantástico, ele é um artista digital, ele é incrível, né? Ele vem a quebrar alguns paradigmas, né? É uma pessoa que não é da nova geração, da geração mais recente, mas que vem a quebrar paradigmas com um trabalho digital incrível, trabalhando com a propagação das palavras. Ele tem, na verdade, né? É o trabalho dele como um todo, mas ele tem um trabalho muito bacana que ele fez, que trabalha em cima da propagação das palavras nos spams. Isso é interessantíssimo. Ele trabalha com fragmentos textuais por meio de algoritmos que dão resultados para eles, para ele, na verdade, né? Que apresentam, que dão corpo, ganham corpo por meio de de brincadeiras com tipos, né? Brincadeiras com tipografias. Então, ele estabelece muito essa coisa a questão da relação homem-máquina. Então, é um artista que vale muito a pena também vocês darem uma olhada. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, me incentivou, sabe? Me deu um impulso muito grande de ver o design gráfico exposto, o design gráfico reconhecido, com status de obra de arte, representado por grandes galerias. Tá, gente? E para encerrar aqui, para concluir aqui, né, a gente vê que o status da arte depende não só dos críticos, que tem sim a qualidade, o embasamento para fazer para dar essa titulação, mas também depende do leitor, depende do artista, das influências, das provocações, tanto para o artista quanto para o receptor, né, para o leitor da arte, porque aí tem a questão do imaginário, tem todas as provocações que o imaginário pode nos oferecer. Bom, gente, eu espero que eu tenha provocado vocês, porque essa é a intenção, é provocar essas discussões agora, futura, e provocar reflexões, tá bom? Agradeço muito a todos, beijo grande e obrigado. Muchísimas gracias a vos, Ricardo. Muy interesante la propuesta que trajiste. Vamos a seguir con la próxima ponencia, que va a estar a cargo de Patricia Barrios, de Argentina, y el nombre de la ponencia es Tipo Europeo, la tipografía como voz crítica en el arte contemporáneo. Patricia, tus 10 minutos. Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias. La verdad que es hermoso ya arrancar con Ricardo. Obrigado, Ricardo. Mi obra empata con la tuya, con tu pensamiento. Bueno, mi nombre es Patricia Claudia Barrios. Estoy viviendo en este momento en Valencia, estoy en España hace 4 años y medio, soy argentina, soy diseñadora gráfica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, con más de 25 años de experiencia docente. He realizado un máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia y en este momento estoy realizando el doctorado en producción en arte, en producción e investigación, también en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, yo me voy a acotar a mis 4 slides o diapos, como pensé que eran. Así que bueno, les digo, hace un año atrás había presentado el proyecto Made in China,
que es el que se llamaba el uso de la tipografía como voz plástica en el arte contemporáneo. Este año me adentro con tipo europeo, la tipografía como voz crítica en el arte contemporáneo, que es de lo que va a seguir versa mi tesis doctoral. Y lo que encontramos en este momento, han surgido del año pasado 14 obras artísticas, de las cuales estoy mostrando 5. En la parte superior tienen la obra Arma. Las 3 obras que se encuentran acá se llama Zar, Dien y Las Bajas, y la obra que está acá se llama Quédate en casa. ¿Qué tienen en común estas obras artísticas? Que todas están realizadas con tipografía, ¿no? Ese es el medio y es la voz que utilizo para poder expresarme y prestar una voz de denuncia. En este caso, Made in China fue una exquisita experiencia que fue el punto del ovillo a lo que ahora estoy desarrollando. Y también la particularidad que tienen estas obras es que están realizadas con materiales en desecho o con materiales de bajo coste. Por ejemplo, encontramos acá en la parte de arriba, en la época de la COVID, una farmacia vecina se había realmente enriquecido tanto que en 90 días pudo reformar toda su farmacia, había tirado sus tipografías, sus letras de su cartel. Yo, digamos, las rescaté, solamente pude rescatar la palabra farmacia, la quedó sepultada, y le coloqué detrás de cada de las letras de la A, la R, la M y la A, les coloqué LED verde y con pilas. Y las prendí, me fui a la calle, coloqué todas las tipografías y a ver qué sucedía con esto, ¿no? Como gesto también de crítica. Esta obra llamada Arma es de una de mis preferidas y lo que quiere denunciar era el crecimiento abismal que tuvo la industria farmacéutica y el consumo desmedido de fármacos que hubo durante la época de la COVID y que hay en la actualidad. Las 3 obras de abajo están realizadas también con, digamos, instrumentos o elementos de bajo coste. Esta, por ejemplo, lo que alude es a la postura de azar que tiene uno en contraer el virus, esta en la finitud que hay humana que hay con respecto a la COVID, y esta con respecto a las palabras a los términos que se escuchaba diariamente, ¿no? Que eran de hablar de las bajas que había diariamente como muertes acontecidas. Y esta tiene que ver con el famoso quédate en casa que denuncia el confinamiento impuesto. Para esta obra utilicé nuevamente materiales pobres, al alcance, en desuso, de bajo coste. Por ejemplo, simplemente está construida con 2 bolsas de la tienda española Zara. Esta está realizada con una bufanda tejida, que la tengo acá al lado mío, no me la puedo ni poner, no la puedo ni tocar del calor, pero bueno, me ha salido 1 euro y construye la palabra Dien, ¿no? Y hace alusión a las bufandas que se colocan acá los hinchas para ir a la cancha de fútbol, denunciando cómo el virus llegó a España a través de Italia, ¿no? En un encuentro que hubo entre el Valencia y Italia. La tercera obra, llamada Las Bajas, está realizada con una bolsa de las rebajas del Corte Inglés, que es esta imagen que estamos viendo acá. Ahora en este momento estamos en época de rebajas, y es una bolsa que habitualmente la encontramos en la calle, la tienen todos en su casa. Y esto es simplemente un felpudo hogareño de caucho que me sirvió como de rama tipográfica, la entinté, le coloqué un papel acuarelable y con esto le hice a modo de rodillo presión,
que es el rodillo de un papel de aluminio. Bueno, ¿qué vamos a centrarnos a partir de este año y en lo que dura la tesis, que estamos hablando más o menos de 3, 4 años por delante? Nos comprometimos, como la intención es hablar de la voz crítica, o sea, utilizar la tipografía como voz crítica, tomamos los objetivos de desarrollo sostenible que se presentaron en Naciones Unidas como la Agenda 2030, y que son los 17 que vemos en pantalla. Entre estos voy a leer, por ejemplo, el tema de educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente, acción por el clima. Son objetivos con los cuales mi proyecto se encuentra empatando en este momento y los adopta como punto de partida. ¿Por qué hacemos esto y por qué estos objetivos que vemos allí en la parte superior también, y que también están tomados para América Latina y el Caribe, se alinean con los 3 pilares que vemos debajo del programa Horizonte Europa, que es un programa de marco de I+I, que es, o sea, de investigación más innovación para los años del 2021 al 2027 en Europa. Nosotros lo que nos encontramos con este presupuesto es de 95.500 millones de euros que se destinan, la Comunidad Europea, todos los países se comprometen, y digamos, no está planteado como una financiación, sino como una inversión, como ayuda a quienes hagamos innovación y a los que, digamos, estamos en el campo de investigación. Esto realmente es muy interesante y es una gran oportunidad que se nos presenta. Y a la izquierda podemos ver la placa de cómo en Valencia, en la ciudad donde vivo, el 6 de abril del 2022 se realizó la 11 conferencia del programa Marco de Investigación, y allí pudimos profundizar más acerca de las posibilidades que brinda. ¿Qué hacemos con todo esto que es el panorama nuevo que se presenta? O sea, mi investigación comenzó como el uso de la tipografía, o sea, qué pasaba entre arte y tipografía, ¿no? Y digamos que los resultados que obtenimos, estamos obteniendo día a día porque seguimos investigando, las sintetizo en estas 3 acciones que les muestro en pantalla. La acción de la derecha es un póster, es el primer póster que he presentado como doctoranda en el congreso, en la jornada de estudiantes del doctorado de la UPV, y allí lo que pudimos hacer es intercambiar ideas entre todos los doctorandos de la Universidad Politécnica, y esto es muy interesante porque hay de varias ramas de las ciencias. Entonces nos pudimos conocer personalmente, y debido a que el doctorado es a distancia, ¿no? Entonces son oportunidades para intercambiar muchos proyectos. Lo que ven arriba, que dice cómo participar, es la postura que he tomado como en profundizar e investigar acerca de lo que propone y brinda el proyecto de Horizonte Europa. Y lo que vemos debajo es el proyecto Sawabona, que es un proyecto en el que en este preciso momento nos estamos vinculando con un muchacho llamado Ernesto, que es uruguayo, y que él tiene un terreno en un pueblo de la Comunidad Valenciana, y lo que quiere es volver, digamos, a poner en práctica todos estos objetivos de desarrollo sostenible, por decirlo así. Quiere construir casas sostenibles, utilizando el agua de pozo, usando energía solar, digamos, de energías renovables. Y el proyecto que él también contempla es, digamos, volver a conectarse con la naturaleza y con el trabajo handmade. Entonces,
Esto es algo muy rico que está comenzando y que creo que también da ánimo a que a veces uno piensa que las cosas pueden ser elefantes blancos y que no, que puede ser posible. Así que bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero es realmente anima mucho cuando las cosas se van dando. La otra vez llamé a Madrid, en Madrid me atendieron personalmente los del FECIT, me orientaron dónde ir, y eso la verdad que ayuda, porque es como que uno no entiende que está pidiendo por ahí una financiación para concretar su proyecto y que puede ser factible. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de Palermo, mandarles un abrazo enorme, súper cálido, muy cálido, y bueno, agradecida y muy feliz de que mis compañeros empezara a ver que empatamos también en muchos pensares. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante el trabajo que estás haciendo y bueno, vendrás el año que viene a presentar los avances de tu doctorado. Yo recuerdo tu ponencia del año pasado cuando hablaste de esas intervenciones de arte tipográfico a partir de lo que pasaba en el COVID, me la acuerdo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia y le doy la palabra entonces, nos vamos a Brasil nuevamente. Esta ponencia está a cargo de dos expositoras, Ana Paula Carvalho y Bruna Luz, y traduzco lo que yo entiendo del portugués: Estampa Paille, influencia cultural oriental en Occidente, movimiento hippie en la actualidad. Tienen la palabra. Sim, primeiramente, muito obrigada por mais uma vez participar desse encontro, desse congresso que nós aqui do Brasil valorizamos muito, e eu, particularmente, já estou alguns de anos participando efetivamente, e no ano passado eu e a docente do Senai CETICT, local do qual nós duas trabalhamos juntas, Bruna Luz, também apresentamos um trabalho tendo em vista uma outra proposta. Aqui estamos preocupados em trabalhar exatamente a estampa no sentido da importância do Paisley, né, para a composição da atualidade, tendo em vista que tanto eu sou professora do curso de graduação do design de moda do Senai CETICT, e Bruna, além de ser professora, nós duas também somos professoras das pós-graduações que são existentes no Senai CETICT, tanto de estampa, de alfaiataria, enfim. E tendo em vista essas nossas questões, nós pensamos como que uma estampa proveniente de uma técnica tão milenar atravessa diversas sociedades, sobretudo atual. Como que é esse vai e vem dessa representação sob a mais variada forma se consolida ao longo do tempo? Portanto, a nossa proposta é de refletir acerca da relação histórica presente na estampa Paisley, desde a sua origem indiana, como também persa, até o processo de produção. Claro que aqui a gente destaca que esse processo de produção ele vai ser diferenciado desde o século XVII e, obviamente, no XVIII, com a primeira Revolução Industrial, o quanto que os países europeus vão se apropriar dessa técnica artesanal e desenvolver em maior escala, até as novas ferramentas tecnológicas existentes na atualidade, que compõem o nosso, eu não diria o nosso, né, mas o cenário de transformação, tanto tecnológico, tanto dos materiais, e, evidentemente, da composição dessa aplicabilidade da estampa Paisley e, consequentemente, como que isso se adequa continuadamente na atualidade. Sob o ponto de vista metodológico, nós fizemos um levantamento, né, imagético
como o nosso congresso exige, né, só 4 slides, a gente saiu cortando um monte de slides, a gente tinha feito mais de 20 slides, que é difícil para metodologia, né? Todo mundo que trabalha com imagens sabe muito bem disso, você tem um banco de imagens, e o que você faz com ele para reduzir, e o que mais identifica a proposta do estudo. Tendo em vista isso, nós fizemos um banco de imagens através não só via internet, mas com referências bibliográficas. As maiores referências foram aqui mesmo, a gente trouxe da nossa literatura aqui brasileira, que seria da Pesolo, Tecidos, História, Tramas, Tipos e Usos, da Maristela Camargo, a Estamparia Indiana, Padronagem Técnica e Sua Presença na Moda, o da Ligeni, que aí já seria uma produção, digamos assim, vinculada a outra proposta, mais da integração do design têxtil, mas enfim, e outros artigos encontrados, né, dentro dos espaços acadêmicos da internet. E, óbvio, o Senai CETICT, ele paga não só para os alunos, mas para nós professores, nós docentes, a plataforma de consultoria, de pesquisa, né, do WGSN. Então, nós também fizemos um levantamento a partir dessas macro tendências que estão dentro da nossa atualidade no campo da pesquisa de moda. E a maneira pelo qual foi elaborada foi com uma análise comparativa, tanto no sentido da produção, que produção é essa, que técnicas são essas utilizadas, o que permanece, o que se altera, por quê, para quê, são essas as indagações, e como que na manutenção dessa estampa ela se preserva, independentemente das suas composições, seja das suas variantes de cores, né? Estou até saí procurando algo que tivesse mais apropriado à estampa, seja até a alteração mesmo da questão da forma. A estampa era muito comum na Índia a partir do século XVII. Deixa eu tentar trocar aqui que não está. Não passou, Bruno, eu ia avisar. Era feita de forma manual, em pedra, pintada, esculpida e carimbada. Também era conhecida como cashmere por causa da produção de chales de lã com essa estampa na região da Caxemira, na Índia. E o termo pages também é sinônimo da mesma estampa, porque devido à produção em escala industrial na cidade com o mesmo nome, na Escócia, no século XIX. Assim, essa referência de visual que remete uma flor ou uma folha com essa ponta distorcida ou até de uma gota, segundo os indianos e os persas, tornou-se um símbolo do movimento hippie a partir dos anos de 1960, assim como na atualidade. E, de acordo com o autor Edward, essa estampa pode ser incluída no tema naturalismo, em que a natureza é a fonte de inspiração, e assim folhas, árvores, plantas e outros elementos naturais fazem parte da composição. Ela tem vindo muito atualmente como uma estampa corrida, composta por quadrados, tal como as bandanas de 50 por 50, que era um dos símbolos do rock and roll. Deixa eu tentar passar de novo. Foi. Nós fizemos um recorte temporal da importância desse continuismo, da presença da estampa Paisley na atualidade, a partir da década de 60 do século passado. Por quê? Nesse período dos anos 60, nós tivemos não só os movimentos, né, políticos, sociais, ideológicos, e, obviamente, como referência da juventude, de contestação, e o Paisley vem associado a essa causa, né, exatamente nessa década de 60, e que se retorna o tempo todo, mas nós estamos percebendo, pelas macro tendências, um retorno bem abrangente, em diversas construções, em diversas formas, no campo do design, no sentido de superfície, no sentido de produto de moda, enfim. Por quê?
na verdade, carrega, a partir dessa década de 60, né, um aspecto mais identitário dessa construção. Ou seja, independentemente dessa assimilação cultural que se dá pelos usuários, seja como vocês podem observar nessa nossa apresentação, na calça comprida, no chale, na t-shirt, ou no caso na camisa de manga comprida, enfim, diversidade, né, de composição de peças de roupa, mas que o elemento predominante é exatamente o paisley. Então, isso é uma representação e que permeia essa temporalidade. Não estou querendo dizer que depois da década de 60 não teve mais. Claro que teve, mas não com a intensidade dessa década, do século XX, e atualmente observamos com essa questão de aspectos mais não só identitários, mas de retorno dessa assimilação cultural a essa estampa tão elaborada, tão, digamos assim, construída e até como uma representação de tradição, né, da cultura, não só indiana, inclusive da sua origem persa, como bem disse a nossa querida Bruna Luz. E óbvio que os significados vão sendo dados ao longo desse tempo, mas não deixa de carregar, né, essas representações, não só visuais, em relação à forma, então, a própria linguagem que representa essa imagem, digamos, a composição da estampa, independentemente desse rapport, digamos assim como dos materiais, das tecnologias e das ferramentas de uso. Até porque essa relação ela permeia tanto a questão do tempo, e aí nós chamaríamos até a atenção de uma certa atemporalidade em relação ao espaço que vivemos. Então, com a globalização, a estampa preservou as suas formas, características e vem sendo aprimorada e inovada com novas ferramentas, materiais e tecnologias, como pintura digital, programas tridimensionais. Então, ela conseguiu ser mantida, mesmo que venha manual, o processo tem sido cada vez mais digital, como essa imagem ao lado. E só para aqui as referências que a Ana já citou no início da apresentação, e gostaria de agradecer, muito obrigada por esse espaço y por esa presentación. Muito obrigada Muchísimas mesmo. gracias a ustedes, muy interesante la propuesta que trajeron, gracias. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Esta es una ponencia que tiene que ver con el teatro, también es de Brasil. La llamo entonces a Paula Martins. Ella va a presentar una ponencia que se llama Teatro Malandro y Diseño, Creación de Personajes y sus Trajes. Cuando quieras. Paula, ¿estás ahí? Paula Martins. Octavio, ¿la tenemos a Paula Martins en la sala? No. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho, Octavio. Yo la tengo como no está. No está. No, bueno, como que nunca se presentó. No estuvo. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Lástima, me daba curiosidad. La siguiente ponencia se llama Florecer y está a cargo también de dos expositoras, son Laura Rinaldi y Ania Beatriz Pereira de Andrade, y también son de Brasil y supongo que van a hacer la ponencia también en portugués. ¿Están por ahí? Bueno, Hola. entonces están los 10 minutos para ustedes.
Muito obrigada. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Laura. O projeto Florescer, ele vem, então, de um projeto de conclusão de curso da Unesp. Eu devia estar acompanhada pela Ana Beatriz, que foi a minha orientadora e professora, mas ela não pôde comparecer, então eu vou fazer a apresentação por minha própria conta. Então, eu sou graduanda do curso de Design da Unesp de Bauru, e essa não é apenas a primeira vez que Florescer está aparecendo como projeto em um congresso, mas também é a minha primeira vez. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e poder ter essa participação aqui e apresentar esse projeto que é tão especial para mim, para vocês. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Se vocês puderem, por favor, apenas me confirmar o momento que a apresentação começar. No se te escucha, Laura. Olá. Ahí está. Ahora sí. Ele apenas está me deixando ou compartilhar ou conversar. Então, eu trouxe aqui a apresentação. No momento de apresentar imagens, eu utilizo o meu iPad só para mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que é o projeto Florescer? Ele é um projeto, como eu já disse, de conclusão de curso, que ele envolve a criação e a multidisciplinaridade de várias áreas. Então, trazendo um pouco do que o Rick trouxe na primeira palestra, por que o designer também não pode ser artista? Porque o conteúdo criado por nós não pode ter uma veia artística. Então, Florescer abrange algumas áreas. Ele abrange o design, ele abrange a ilustração, a arte e também o storytelling. Ele é um projeto de estruturação de narrativa, mas não apenas uma narrativa no sentido sozinho da palavra, não é uma narrativa assinada apenas por uma pessoa, é uma narrativa interativa. Nessa ideia de ser uma narrativa interativa, ele é, então, gamificado e aplicado a um jogo para poder ser um projeto que ele vai além de ser apenas uma história contada ou criada por uma pessoa só em um determinado momento. Sendo gamificado, trazido para essa possibilidade de ser colocado dentro de um jogo, isso possibilita que esse projeto ele tenha influências da criatividade, da pluralidade de outras pessoas que estejam a fim de participar do mesmo. Traz como a metodologia, então, toda essa parte de estabelecimento e de criação desse conceito. Então, o que é Florescer, como essa história é contada, como ela é aplicada. É transformado isso, então, num livro. Então, temos toda essa parte teórica da criação. Essa parte da teoria, ela é aplicada para a criação artística. Nós temos criação de personagens, nós temos criação de locais, de cenários. Então, nós temos o projeto finalizado em um livro para ser disponibilizado para quem quiser, que o leia, que o aplique às suas próprias mesas e que o modifique como quiser. Por que a ideia do projeto é Florescer? Porque, como base para essa narrativa, como base para toda essa criação, a ideia era ser baseado em flores. Então, é um projeto que ele vem das flores e ele floresce em si mesmo na sua aplicação. Ele foi escolhido ser aplicado como formato de TTRPG, como formato de jogo, já como eu mencionei, por conta dessa possibilidade de ser interativo, mas também pela alta que nós estamos tendo do jogo chamado Dungeons and Dragons hoje em dia, como uma forma não apenas de jogo, de fato, como de storytelling. Os exemplos que eu trago, então, na minha tese são de Critical Role, que é uma das séries mais assistidas hoje em dia, principalmente na Twitch, e também Stranger Things, que utiliza isso como base de uma forma extremamente forte.
Mas uma coisa que não está no texto, porque ela saiu, tipo, 5 dias atrás, é o fato de que o próprio jogo, hoje em dia, está tendo o lançamento de um filme inspirado no mesmo. Isso só reforça o quanto isso está atual e o quanto isso está sendo bem visto, bem utilizado hoje em dia. Então, como já explicado, é uma narrativa, ela é aplicada de forma a ser interativa, de forma a estar disponível para várias pessoas, mas também foram criados itens e conceitos para a mesma. Ela não foi apenas uma ideia que foi colocada para que qualquer um pudesse trabalhar em cima dela sem ter uma base. Então, eu posso trazer aqui para vocês algumas das imagens do que foi sendo criado. Espero que esteja dando para ver, mas aqui, por exemplo, nós temos a cidade principal, onde tem um ponto de interesse, que é chamado de Poço Sem Fundo, que é um local de interesse que ele é exemplificado no livro, ele é mostrado porque ele é interessante, por que ele está ali e o que você pode fazer com ele, como você pode moldá-lo à sua própria história. Temos também as ilustrações criadas para Ever, que já tem outra pegada, outra localidade, outras inspirações. Temos também uma área mais inspirada nas montanhas chinesas, onde nós temos muita altura, nós temos um tempo completamente diferente e um local completamente diferente, também disponibilizando essa possibilidade de ser mais interativo e ter mais bases para diferentes pessoas contarem suas próprias histórias nesse local. Além disso, foram criados alguns personagens principais que já vêm com uma história pré-pronta, que pode ou não ser modificada para auxiliar no contar dessa história. Então, aqui eu tenho algumas imagens que eu posso mostrar para vocês. Perdão pela forma como elas estão sendo mostradas, tivemos aqui um problema técnico. E esses são os 6 principais, por isso eles têm essas imagens maiores, eles tiveram mais um trabalho de concept art envolvido, mas além deles também foram criados alguns vários que podem ser utilizados da forma como a pessoa realmente preferir quando ela for contar essa história, de sua própria maneira, de sua própria forma. Como eu comentei, também foi criado então um livro em cima disso, onde principalmente foi aplicado as questões de design, foi criada uma identidade visual para isso, toda uma diagramação e toda uma identidade que foi feita em cima dessa logo, então, dessa identidade visual, que foi feito um modelo para a criação, para a elaboração desse livro. Esse livro, ele está finalizado, ele é um e-book e ele também está disponível já. E ele traz todas essas artes e conteúdos que foram elaborados e também traz a possibilidade, então, da personalização desse conteúdo pela própria pessoa, pelo próprio leitor e por qualquer um que ele queira envolver nesse projeto. Como o Dungeons & Dragons é uma base de narrativa coletiva, ele fica aberto para quem quiser participar, tanto como a pessoa que conta a história, como a pessoa que vive a história, que está presente nessa história. Então, aqui temos mais um pouquinho do livro. E a conclusão é que esse projeto ele se une para trazer todas essas diferentes formas de expressão, tanto pessoal quanto de uma forma mais plural, envolvendo a pessoa que está criando, a pessoa que está lendo, a pessoa que está participando, e ele realmente promove esse florescer de ideias e de narrativa e de realmente de contar uma história, de criar uma história dentro dela. Esse projeto, como ele foi feito como um TCC, então esse foi o momento onde ele foi encerrado como projeto, mas por fora ele ainda está sendo trabalhado e já temos participantes que estão criando seus próprios personagens dentro desse mundo. Então é um projeto que continua vivo e continua a se expandir. Muito obrigada, pessoal. Esse é o Florescer.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Vamos entonces a ir a la próxima ponencia que va a estar a cargo de Matilde Roselio, que es de Uruguay. Y el nombre de su ponencia es Microutopías inclusivas, la accesibilidad a los espacios de arte, su obra y patrimonio cultural mediada por el diseño y la tecnología. Matilde, cuando quieras. Hola, ¿cómo están? No sé si se me ve, ¿sí? Se te ve y se te escucha perfecto. Bueno, perfecto, impecable. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación y la participación. Me gustaría abrir esta ponencia con palabras de uno de nuestros mayores referentes escritores acá en Uruguay, que es Eduardo Galeano, que dice que la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Y se responde, para eso, sirve para caminar. Entonces, las utopías son aquellas posibilidades de la acción humana colectiva que permiten proyectar, construir paisajes sociales, locales, globales, más democráticos, igualitarios y libres, siempre tomando como punto de referencia las situaciones, las circunstancias, las coyunturas y las estructuras que dan forma a una realidad social. A mí las utopías, como dice Galeano, me sirven para caminar, para seguir adelante y soñar, pero a su vez también defino esto que llamo microutopías inclusivas, para que esos sueños no queden en simplemente sueños. Implica la mirada desde lo que es el diseño inclusivo, de crear pequeñas propuestas como estallidos interconectados, como estrellas, ¿no?, en cadena, que consiste en diseñar y producir nuevos sistemas y materiales locales que empleen los principios del diseño universal para mejorar el acceso. En este caso, mi propuesta es a los espacios de arte, las obras y el patrimonio cultural para todos los visitantes. Este concepto de aplicación en el ámbito del diseño constituye una premisa o un enfoque imprescindible para alcanzar la plena accesibilidad o la accesibilidad universal. Como señala Mays, las cosas que la mayoría de la población puede utilizar con independencia de su habilidad o discapacidad se pueden considerar universalmente utilizables. Por desgracia, un esteticismo malentendido a menudo desprecia la función y la relación de lo diseñado con el usuario, generando barreras innecesarias que revierten en la calidad o la posibilidad de uso de muchas personas. A menudo hay creencias, generalmente no justificadas, sobre los costos de las soluciones del diseño universal como elevados, lo que conduce también a restringir el uso o empeorar su calidad. Por otro lado, me gustaría mencionar a nivel de España, que están bastante adelantados al respecto, la Ley 51 del año 2003, que hace una muy buena definición de accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y quisiera subrayar esta palabra, ¿no?, autónoma, que implica en realidad libertad y la no dependencia de unas personas con respecto a otras. Si bien la inclusión de todas las personas puede presentarse como una utopía, pero pensada desde las microutopías inclusivas, con acciones puntuales, locales, pero miradas desde una red amplificadora que una y conecte dichas acciones, quizá los entornos dejen de ser excluyentes. En ese sentido, el diseño da forma a la experiencia humana, por lo cual debe resolver problemas, pero también trabajar con los excluidos para reinventar y mejorar sus experiencias. La forma alternativa y divergente de ver el mundo que tiene el ser humano es precisamente la capacidad de concebir mundos alternativos, múltiples, casi infinitos. Esta capacidad le permite al ser humano traducir su primera reacción negativa en una divergencia constructiva y diseñar un plan alternativo a la realidad, y que inevitablemente tiene un carácter utópico, por lo menos hasta el momento de su concreción. Asimismo, tanto la inclusión como todos los actores involucrados
deben considerarse desde el inicio del proceso de diseño y producción, un poco unido a lo que decía hace un momento, del encarecimiento o las complicaciones que pueden traer los procesos cuando se incluyen a las personas involucradas, sobre todo en este caso las personas con discapacidad, en la mitad o al final del proceso solamente para testearlo, ¿no? Crear inclusión para hacer del mundo un lugar que nos invite a participar y que beneficie a todos, implica diseñar para el futuro y requiere diseñar para la diversidad humana. A su vez, el diseño inclusivo, encargado de eliminar las incompatibilidades junto al desarrollo de las nuevas tecnologías, aplicadas específicamente a la accesibilidad y discapacidad, presuponen un conjunto de horizontes que pueden orientar y guiar la praxis. Si estas incompatibilidades han sido creadas por el diseño, también pueden ser remediadas a través del diseño. Según Holmes, construir las herramientas para hacerlo nos pone en el camino hacia la inclusión. Esta ponencia forma parte de la investigación para la tesis de doctorado en diseño que estoy desarrollando aquí mismo en la Universidad de Palermo, en donde se busca, entre otros, indagar en el diseño y producción de nuevos sistemas y materiales que faciliten el acceso de las personas con discapacidad visual a los espacios de arte, su obra y el patrimonio cultural. En tal sentido, la microutopía es necesaria como imagen movilizadora de las energías humanas locales, siendo también dispositivos e instancias críticas o cuestionadoras de la realidad, pero también son alternativas y propuestas a la vida cotidiana como forma de salir de los lugares comunes. Las microutopías son aquellas tendencias que ven lo utópico con el potencial disruptivo, desde abajo, desde lo micro, local, molecular, siempre combinando denuncia, anuncio, propuesta y horizonte, es decir, edificando una parte propositiva y constructiva, incorporando el principio esperanza como categoría política y punto clave de la transformación social. En ese sentido, las utopías están presentes de manera implícita en las aspiraciones y deseos de los sujetos sociales. Desde el rol social del diseño, como constructor que moldea la experiencia humana, se propone trabajar la inclusión y la accesibilidad no como un problema a resolver, sino como herramientas disruptivas para la innovación. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, en donde el desarrollo tecnológico acelerado nos hace sentir que siempre estamos retrasados, que las novedades ya son viejas, que los descubrimientos ya son obsoletos, en una carrera infernal, es necesario parar para no perder justamente a las personas por el camino. Estamos hablando de un mundo tecnológico utilizado por un pequeño porcentaje de personas frente a una economía plateada, en particular, en franco crecimiento a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión de mañana donde estaba prestando atención y solamente un 10% de los participantes, por ejemplo, no tenían lentes. Mucho se ha avanzado a nivel virtual en los diferentes niveles de interacción del ser humano con la máquina, pero ha quedado a su vez relegado al mundo real el acceso a los espacios reales y a los objetos tangibles. En ese sentido, habría que aprovechar un poco también lo que nos dejó la pandemia, pero no olvidarnos de ese otro mundo, ¿no? Del presencial. Esta investigación aborda la mediación al espacio y las obras, pero también la vinculación entre este mundo tangible como el intangible, mediado por el diseño inclusivo y las nuevas tecnologías. Para ello se investiga, a nivel del diseño, de las posibilidades que se abren desde la creación de un sistema de señalética accesible y universal, en donde se incluya la selección de nuevas tecnologías como parte integrante de dicho sistema. De esta manera se podrán proponer espacios inclusivos desde el acceso a los mismos, al acceso físico, recorridos autónomos físicos, hasta el acceso a los contenidos y la información de las obras de arte que atienden a un público hoy excluido. Por otra parte, la importancia del acceso a dichos espacios radica, entre otros, en la pérdida o no de la identidad cultural de una nación, de sus valores y de su tangible como intangible. Para ir finalizando, como menciona Álvarez de Morales Mercado en su artículo sobre la accesibilidad en el museo desde una perspectiva sociológica, en los últimos 20 años se ha desarrollado la nueva museología, una corriente que busca la democratización de los valores y de los productos culturales. Los museos han cambiado su centro de interés del objeto al visitante. Se han multiplicado las exposiciones temporales, los eventos culturales. La tecnología audiovisual ha invadido espacios donde antes reinaban frías vitrinas repletas de antigüedades.
A pesar de sus logros, uno de los principales fracasos de esta corriente ha sido la falta de integración del público con discapacidad. El interés pasó del objeto al visitante, pero no a todos los visitantes. La mayoría de las enormes inversiones que se han hecho en museos no contemplan la accesibilidad integral como prioridad. Estos nuevos montajes difícilmente se adaptarán una vez inaugurados, como decíamos anteriormente, al público discapacitado, por lo cual es urgente entonces identificar las causas del problema y posibles estrategias para concientizar a políticos y técnicos actores responsables de estas instituciones. En síntesis, hablamos de la mediación inclusiva, de la obra de arte desde el diseño y la tecnología, para la democratización en el acceso al arte y patrimonio cultural, proteger la pérdida de identidad y los valores culturales de la nación, favorecer la independencia y autonomía de las personas con discapacidad, y crear nuevas experiencias que favorezcan la inclusión de un público diverso, aumentando a su vez la cantidad de público que visita los espacios para el arte, creando nuevas experiencias para todas y para todos. Asimismo, es indispensable reconocer y actuar en relación desde nuestra disciplina, ocupando el rol de mediadores, constructores y diseñadores de experiencia desde el diseño social. Muchas gracias a la Universidad de Palermo, que nos brinda estos espacios de participación y dar a conocer nuestras investigaciones, enriqueciéndonos entre todas y todos. Muchas gracias a vos, Matilde. Te cuento que tenés comentarios en el chat sobre tu trabajo. Ahí Patricia te dejó unos comentarios sobre este tema de la inclusión. Muchísimas. Y es muy interesante y creo que es muy necesario empezar a que este mundo no piense solo en los que tenemos todos los sentidos dispuestos. Sí, yo sinceramente mi gran admiración a toda la gente no vidente en este mundo tan visual, en donde justamente a veces pienso, ¿cómo hacen para moverse en esta trampa mortal? Así que, bueno, muchas gracias por compartir tu trabajo. Seguimos con... No, muchas gracias, te decía, y bueno, muchas gracias a los comentarios, y después va a estar la publicación también en cuadernos, así que nada. Perfecto, sí, buenísimo. Esto se los digo a todos, si ustedes quieren ir poniendo en el chat sus mails, porque capaz también después en estas cuestiones de las redes pueden seguir en contacto con los otros colegas que estuvieron presentando trabajos tan interesantes. Vamos a pasar a la próxima ponencia. En este caso, es una ponencia de 3 autores que pertenecen a la UNA, la Universidad Nacional del Arte acá en Argentina. Son Graciela Ciaccia, Miguel Ángel Nigro y Alicia Vera. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Gabriela. Y la ponencia se llama Eficacia en la relación de sistemas de producción y creación escenográfica. ¿Estamos ahí? Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfecto, Miguel. Bueno, mi nombre es Miguel Nigro, vamos a hacer la ponencia, lo voy a hacer yo junto a Alicia Vera. Bien. Así que bueno, en principio agradecemos esta posibilidad de poder intercambiar nuestros estudios, experiencias e investigaciones. Y en este caso, la ponencia se llama La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral, y pertenece a un proyecto de investigación que está acreditado en la UNA, en el Instituto de Investigación de la UNA, y bueno, compartimos la dirección entre nosotros con Alicia Vera, y el equipo está integrado por Gabriela Ciaccia, que bueno, no está presente en este momento, Florencia Tutusaus, Luciana Viñas, Sebastián Fertita y Camila Chicone. En realidad, es una instancia investigativa que se enmarca en un proyecto de investigación bastante amplio que comprende otros proyectos.
o mejor dicho, se encadena con otros proyectos. Se enmarca en la licenciatura en escenografía de la UNA, específicamente en la asignatura Taller Proyectual de Escenografía Teatral de 1 a 5, de la cual es titular la profesora Alicia Vera. Entonces, yo voy a contar un poco los antecedentes de este actual proyecto, porque se remonta al 2015, que iniciamos el primer proyecto de investigación, todos acreditados en la UNA, y ese primero llevaba por título La escenografía teatral y los sistemas de producción, y el objetivo, o la hipótesis, era intentar demostrar y analizar la incidencia de los sistemas de producción y el resultado escenográfico final de una escenografía, valga la redundancia, teatral. O sea, nosotros detectamos ahí como una problemática que se daba entre el objeto estético de la escenografía y los procesos productivos. Este proyecto se continuó con un segundo proyecto que tenía el mismo objetivo, o la misma hipótesis, pero cambiaba el objeto de estudio, porque se centraba en el teatro musical, teniendo en cuenta el teatro musical en tanto la ópera, el ballet y la comedia musical, porque el primero se centró en el teatro de prosa exclusivamente. Lo que después de esta experiencia nos planteamos en este proyecto que se está realizando, actualmente está en curso, como objetivo nos planteamos lo siguiente: diseñar un modelo preliminar de análisis teórico aplicable a la práctica de la escenografía teatral, justamente para intentar resolver la problemática que se plantea entre el proceso productivo y la creación estética. Digamos que si bien es un modelo que lo planteamos teóricamente, nuestra aspiración también sea que tenga una aplicación práctica para resolver problemas específicos. Voy a hacer un repaso panorámico de lo que serían las metodologías que fuimos usando, y después Alicia va a hablar más específicamente de las actividades actuales. Digamos que la metodología que usamos en todos los proyectos fue una investigación bibliográfica, por supuesto, y ahí iniciamos, y esto lo complementamos con un estudio de campo, que involucraba la observación directa de obras de diversos géneros y distintos sistemas productivos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, nuestro territorio de investigación fue la ciudad de Buenos Aires, porque consideramos que tiene un repertorio muy dinámico y muy rico de manifestaciones teatrales en todos los géneros, estilos, formas y modos. Y también este estudio de campo nos permitió ingresar o ser partícipe de manera activa o pasiva a ciertos procesos productivos y creativos que se estaban realizando para obras que se iban a estrenar en los periodos en que duraba nuestra investigación. Y un poquito más específicamente, las actividades consistieron en analizar toda la bibliografía y contrastarla, entrevistar a productores, directores, coreógrafos y escenógrafos o artistas afines al objeto de la investigación, hacer un relevamiento escénico de los espacios, un relevamiento de espacios escénicos, y además analizar las representaciones a las cuales asistíamos, no como simples espectadores, sino como carácter de investigadores. Además de hacer reuniones regulares para monitorear la dinámica del equipo. Estas fueron las actividades de manera así general. Ahora Alicia les va a contar más las actividades que estamos realizando ahora, y también un repaso por cómo las estructuramos las actividades anteriores. Describiré y voy a profundizar
cómo obtuvimos los datos. En el relevamiento de espacios escénicos, por supuesto, relevamos las dimensiones de los escenarios y de los espacios, pero también nos interesó conocer el espacio de almacenamiento con que contaban las salas, el espacio lateral al escenario, los camarines, la planta de luces, la capacidad de la sala y la platea. Además, también tener en cuenta cuántas obras había en cartel en ese teatro, si compartían escenario para conocer el desarme y el almacenamiento y el nuevo armado de la obra siguiente. Además, cuántas funciones se hacían semanalmente de esa obra. Con respecto al análisis de los espectáculos, intentamos tomar obras de los diferentes tipos de producción, como por ejemplo de la producción comercial, analizamos El violinista en el tejado, que se puso en escena en el Teatro Astral en el 2018. También del teatro musical analizamos la ópera Norma, que se representó en el Teatro Colón en el 2018, y para tomar un ejemplo, esta obra se hizo por supuesto con una producción oficial, por ser el Teatro Colón, y también dentro de lo que es el espacio, el sistema alternativo, tomamos del teatro de prosa, por ejemplo, la obra Terrenal, que se representó en el Teatro del Pueblo. Nuestra ficha de análisis de espectáculos principalmente consistía en volcar la ficha técnica, o sea, todos los rubros que integraban ese espectáculo con los correspondientes profesionales, los nombres de los profesionales que lo integraban. Y después abordamos dos aspectos. Un aspecto estético, en donde se describió el diseño de la escenografía, con sus aportes, fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta la organización del espacio, el funcionamiento del espacio y además el aprovechamiento del espacio, siempre en combinación con el relevamiento que habíamos hecho. Y después el segundo aspecto es el productivo, en donde lo hicimos con un criterio, con un análisis crítico, buscando los aportes, las fortalezas y las debilidades de esa producción, haciendo un cruce con el resultado final del diseño escenográfico. Para las entrevistas a profesionales de los diferentes rubros y sistemas productivos, formulamos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se lo convoca al profesional para los diferentes trabajos? ¿Qué es lo primero que tiene en cuenta al momento de decidir y aceptar la participación? ¿Con quién tiene la primera entrevista? ¿Qué influencia tienen los sistemas de producción en el diseño? Además, ¿cuál cree que es la circunstancia que puede alterar los procesos productivos? Y también hicimos un ítem donde el profesional podía sugerir u opinar sobre alguna idea para mejorar los sistemas de producción. Entonces, actualmente, con todas estas actividades, estamos ordenando y procesando la información y la documentación generada, haciendo un desglose y clasificación del contenido de entrevistas a escenógrafos, directores, coreógrafos, realizadores y productores, y haciendo una identificación de la visión de cada profesional desde el ejercicio profesional. Además, también consiste en relevar las opiniones de los entrevistados en relación al trabajo específico en cada sistema productivo, hacer un análisis de las obras teatrales en relación a los sistemas productivos, y también nuestra participación en jornadas, congresos y encuentros de investigadores. En las conclusiones parciales,
determinamos 4 ejes de desarrollo, que consisten, el primero en los recursos económicos, el segundo en la conformación y el funcionamiento de equipos. Tenemos que recordar que el teatro es una actividad grupal donde cada integrante aporta sus conocimientos. Por lo tanto, la conformación, el funcionamiento y la comunicación entre el equipo es determinante. La experiencia profesional y la espacialidad y la infraestructura. En nuestra siguiente instancia, vamos a hacer una síntesis para poder llegar a las conclusiones finales de este trabajo de investigación y entonces poder diseñar ese modelo preliminar teórico, ¿no? Para el mejoramiento y la eficacia de los sistemas productivos. Voy a aprovechar para agradecer a la Universidad de Palermo, porque siempre tiene en cuenta nuestros trabajos de investigación. Participamos el año pasado y seguramente participaremos en el próximo congreso con ya el diseño del modelo. Claro que sí, esperamos. A ver, está muy bueno que se trabaje en eso. Y en toda esta cuestión también de tener un modelo y de hacer todos estos relevamientos que tienen que ver con el teatro, porque es verdad que acá en Buenos Aires hay muchísimos teatros, muchos movimientos, son todos muy distintos. Hay algunos que están basados mucho en esta cuestión del actor y no en la arquitectura escénica de repente. Y a veces, bueno, hay obras hay obras que permiten esta cuestión de que el foco esté puesto en el actor y otras obras cuyo concepto exige como una arquitectura escénica un poco más elaborada y está bueno también esta cosa que yo creo que en un momento se estaba trabajando, esta cosa no sé si no lo estaba haciendo el Cervantes, esta cuestión de que todas las salas estén relevadas y haya una disposición general en donde uno pueda acceder a una web y saber cuál es la capacidad de la sala, la ficha técnica de la sala y todo lo que Bueno, se... de hecho, hay teatros, por ejemplo el Teatro Colón, que vos te compras una entrada y vos podés ver la ubicación dentro de la sala, incluso hasta la visual que tiene donde te vas a sentar, tu butaca, pero no todos lo tienen. Digamos, en general esa información la tienen los teatros más grandes, ¿no? Claro, los teatros pero de espacio alternativo sería no. tan importante, ¿no? Trabajar en todas estas cuestiones, facilitaría tanto todo este trabajo maratónico que hacen los grupos teatrales independientes y emergentes, que sería muy bueno. Bueno, muchas gracias por compartir el trabajo con nosotros y esperamos el avance. La próxima expositora... Yo no la estoy viendo en la sala, les digo quién es, Eloísa Silva Nogueira. Yo creo que no está, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente, que sos vos, Mariel, creo. Sí, sos vos. Y yo te tengo acá con otra expositora que es Antonella Adossi. Sí, que no pudo estar. Perfecto, entonces estás vos a cargo. Y la ponencia que vas a presentar, ellas son de la FADU, de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, Argentina, y la ponencia que van a presentar es Cartografías Virtuales, Museos y Ciudad. Cuando quieras. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo tan lindas investigaciones y cruces entre arte, diseño, teatro, nada, todo muy interesante. Bueno, yo soy Mariel Schliffman. La ponencia que les voy a compartir en estos 10 minutos es parte de una investigación en curso
se llama Cartografías Virtuales, Museos y Ciudad. La codirijo con Antonella Dossi, también docente, somos docentes, yo profesora adjunta de Cátedra La Ferla en la FADU, Universidad de Buenos Aires. Y es un proyecto transmedia, ¿sí? Que cuenta con el apoyo de CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA, dentro de un programa que se llama Programa UBATIC, y el proyecto, bueno, empezó el 2021 y continúa ahora en el 2022. Les voy a compartir algunas imágenes para, bueno, ilustrar un poco parte del proyecto. Bueno, como les comentaba, el proyecto se inscribe dentro de la cátedra y también en este programa UBATIC. El programa apoya justamente proyectos de investigación donde la tecnología está aplicada en el contexto educativo. Y bueno, tiene que ver un poco también, o es fruto de muchos años también de investigaciones previas, en el cual la pandemia justamente y la enseñanza virtual fue uno de los motivos que nos incentivó un poco a profundizar en este proyecto que se venía dando de otras maneras. Básicamente, lo que presenta Cartografías Virtuales es esta idea de un mapeo, ¿sí? Digital que se enfoca en el paisaje mediático y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Antes hablamos de teatros, en este caso se trata más de espacios de arte dentro de lo que llamamos el paisaje mediático, que es un contexto de Arlindo Machado, un teórico brasileño muy, muy importante, donde se ponen en escena entonces un poco esta idea de una cartografía física derivada hacia una cartografía digital y también conceptual enfocado en el paisaje urbano de Buenos Aires. Como les decía, viene a consolidar un poco el trabajo de 10 años de investigación en distintas áreas y distintos proyectos, y parte un poco de una relectura del archivo de la cátedra, es decir, todo el archivo fotográfico, todo el archivo teórico de bitácoras de investigación, se pone en escena en un proyecto artístico, ¿no? Es como volver a traducir un montón de material y componentes, en este caso en un proyecto artístico transmedia que tiene como objetivo ser aplicado en el contexto de la materia, pero también expandirse a otros espacios de arte y compartir con distintas comunidades. El proyecto Transmedia se compone de una obra en red, que es la que estamos terminando ahora y les voy a compartir imágenes, una publicación que también está en proceso y una futura exposición de arte que viene a ser como el último punto al que vamos a llegar en este proyecto, que como verán tiene como mucho desarrollo y bueno, estamos ya transitando el primer año, así que todavía quedan cosas por hacer. Y va a circular entonces en 3 soportes, ¿sí? La red, que vendría a ser internet, el soporte editorial, porque también trabajamos con el libro de artista, con ese género, y lo que podríamos llamar el contexto expositivo, que va a ser esta futura exposición. Y un poco la idea fue... bueno, estos son algunas como de los antecedentes del proyecto, ¿no? Como nosotros también nos vinculamos mucho con la curaduría y con la exposición de arte, tanto en el análisis, ¿sí? Con las materias recorremos muchísimas exposiciones y analizamos obras de arte relacionadas al arte contemporáneo y al arte tecnológico, es decir, donde se involucran medios audiovisuales. Entonces, también las publicaciones, investigaciones que venimos haciendo fueron un poco como los antecedentes que nos permitieron llegar a este nuevo proyecto. Brevemente les cuento que esto se inscribe en distintas corrientes teóricas, ¿no? Las que provienen de los estudios visuales, de teoría de los medios y demás. Y en este caso reuní como las más importantes, una que tiene que ver con todo lo que pueden ser los estudios curatoriales y estas nuevas revisiones de la historia del arte, como puede ser el Atlas de David Warburg, los museos imaginarios de Malraux. Nos interesa mucho la idea de los archivos, pero leídos desde la contemporaneidad, especialmente desde los repositorios digitales, ¿no? Todo lo que podemos hacer con esta cuestión de la digitalización de la cultura. Entonces, entendemos un poco como esta relectura de lo que puede ser
¿no? esta relectura del propio archivo, como les decía, de la cátedra, entendidas de estas miradas contemporáneas de una curaduría de los archivos con nuevas lecturas transversales. Y por otro lado, bueno, estos dos ejemplos que les traigo, como pueden ser Anarchives, es un proyecto de Anne-Marie Duguet que ya tiene 20 años, un proyecto francés que son se llama Anarchives, archivos digitales para el arte contemporáneo. Es todo un proyecto súper interesante donde justamente se trabaja la idea de un portfolio digital, ¿sí? hipermedial de distintos artistas. Entonces son propuestas interesantes, y también todo el pensamiento de Lev Manovich en relación a, bueno, lo que sus investigaciones, obviamente, en el lenguaje de los nuevos medios, el software toma el mando, ¿no? Todo lo que tiene que ver de nuevo con una idea de el uso del ordenador, ¿sí? en la cultura. Entonces, cómo ese pensamiento y ese medio puede entonces traer distintas lecturas, como les decía, a un ensayo hipertextual, ¿no? Esta idea de cómo ahora podemos acceder a los contenidos de una manera completamente diferente a lo que lo hacíamos antes. Con todo como este corpus así muy rápido que les conté, más teórico y metodológico, ya sí pasamos a lo que es la producción, ¿sí? Cultural, ¿no? de estos objetos que les estaba comentando, que forman parte del proyecto, y les voy a mostrar lo que es, ahora que está en proceso, la obra en red, como llamamos, es decir, un sitio web que para nosotras tomamos este término de obra en red porque es justamente una obra de arte que está pensada para Internet, ¿sí? Entonces el consumo de esta obra va a ser justamente la web, la red, y se llama Derivas Virtuales, navegando el paisaje urbano y expositivo, y allí lo que hicimos, así en grandes términos, es un poco esta idea de este mapeo, ¿sí? físico trasladado al mapeo digital. Nuestras clases pre-pandemia eran en la ciudad de Buenos Aires, eran en los museos. Recorríamos un montón, hacíamos recorridos urbanos, museísticos. Todos sabemos que cuando empezó la pandemia eso se trasladó a lo virtual, entonces ese pasaje es el que nos permitió pensar, bueno, ¿cómo podemos volver los contenidos virtuales de una manera atractiva, accesible e interesante, ¿no? En lugar de la pura documentación, que no está mal, pero bueno, nuestra idea era generar justamente una interactividad con los estudiantes, bueno, pensamos en este mapeo digital. Acá lo que se ven son los filtros, ¿no? Generamos una serie de ejes curatoriales acá lo que tenemos son, obviamente, un recorte, ¿no? de los últimos años de recorridos urbanos, exposiciones de arte y obras de arte que analizamos, las más emblemáticas, las que nos permiten aplicar la bibliografía, ¿sí? en estos contextos, en estos objetos, y lo que tenemos es un conjunto que son más de 50 obras de arte, más de 15 espacios de arte públicos y privados, y unos 6 u 8 recorridos urbanos que están justamente trabajados en esta obra. Bueno, un poco la idea es mostrarles entonces cómo generamos, ¿no? esta curaduría del contenido, cómo al tenernos el ejercicio y el trabajo de volver esto justamente dinámico, de diseñar una interfaz, de volver este árbol de navegación, ¿sí? que se propone cualquier diseño hipermedia, como puede ser una obra para Internet. Bueno, esta idea de que una metodología que antes quizás estaba de una manera lineal, ¿sí? en un texto, se vuelve dinámica y relacional, transversal, obviamente a partir de una curaduría y una selección que hacemos, bueno, nosotras como creadoras y docentes de este contenido, ¿no? Bueno, también trabajamos, por supuesto, con programadores, con una diseñadora UX UI, bueno, obviamente se relaciona en cualquier proyecto transmedia o cuando uno se enfrenta a diseñar específicamente y programar de cero una web, bueno, necesita, por supuesto, un equipo y una colaboración de otros saberes. Entonces fue interesante como eso, ¿no? Empezar a como generar un tratamiento y, como les decía, una relectura de todo este archivo que teníamos de cátedra y volver
a proponer una nueva como navegación por este contenido. Por ejemplo, con las fotografías que eran también de producción dentro de la cátedra, hicimos toda una edición y un tratamiento en estos ejes curatoriales. Generamos estas fichas, ¿no? Estas zonas activas que ustedes, bueno, veían ahí en el mapa, se cliquean y salen estas fichas que son los contenidos y el análisis de cada una de las obras o de los recorridos. Y también trabajamos con el modelado 3D, que justamente se realizó con un software, que es el software Blender, donde acá lo que hicimos es generar como estas arquitecturas, obviamente estos espacios de arte, generando como una abstracción geométrica y analizando, por ejemplo, las materialidades que caracterizan a cada uno de estos espacios, ¿no? Desde lo que puede ser el cubo blanco, los museos tradicionales, los museos que adoptan arquitecturas previas y que contienen una memoria anterior, bueno, un montón de cosas que a nosotros trabajamos y nos interesan, y bueno, cómo trasladarlo a una visualidad interesante y fácil como de poder trasladar al objeto. Y finalmente, bueno, lo que queda, un poco como les decía, de este proyecto a futuro es, bueno, estamos ahora trabajando en el sistema de identidad visual de todo el proyecto, ¿sí? Es decir, cómo lo vamos a comunicar. Todo este año estuvimos muy abocadas a lo que fue la obra en red, que es un trabajo enorme, y ahora estamos, bueno, ya trabajando en el sistema de identidad, luego lo que va a ser la publicación, que acá esto es un boceto total, porque en realidad nuestra idea es trabajar también con la idea del libro de artista, y luego la exposición, que lo que nos va a permitir es trabajar con una convocatoria que vamos a hacer a nuevas obras de arte que puedan dialogar con nuestro proyecto, ¿no? Esta idea de lo transmedia tiene que ver, ¿no?, con esta idea de prosumidor, entendida como una serie de personas que van a activar la misma obra y van a como dialogar con los contenidos. Entonces estamos como también muy interesadas en cómo generar estas activaciones, estas retroalimentaciones del proyecto a futuro, justamente cuando esto esté ya de modo público, cuando esté la exposición, y también trabajar con consignas o hashtags donde se pueda crear contenido también por parte de los nuevos estudiantes que van a seguir estando, bueno, y transitando por la materia. Así que bueno, eso fue un poco como lo más rápido que pude contarles parte del proyecto, que bueno, tiene como mucho, eso, como ven, entusiasmo y trabajo, parte de la bibliografía, y bueno, gracias por el espacio y por compartir este tiempo y escucharme. Gracias a vos, Mariel. Tenés algunos comentarios en el chat y tenés una pregunta sobre la cátedra y cuál es la asignatura. Y vamos a la última ponencia de la tarde, y después, si quieren, entonces en todo caso abrimos por si quieren hacer alguna pregunta. Creo que nos van a quedar unos minutos para que podamos compartir. La última ponencia va a estar a cargo de Silvia Emma Llorio, de Argentina, y va a hablar de Fritz Luz, vestuarista, el teatro alemán y el cine de oro nacional. ¿Estás por ahí? Perfecto. Sí, Silvia, estoy acá. ahí estás. Sí, sí. Muy bien. Bueno, tenés tus 10 minutos cuando quieras. Está bien. Estaba viendo lo de cómo estoy viendo para compartir pantalla. Abajo tenés un botón verde que dice compartir pantalla o share screen, y apretás ahí y compartís. Ya está, gracias. Bueno, mi elección de esta ponencia es porque en mi primer acercamiento, yo hice una carrera de teatro, al teatro de Ibsen fue por medio de un film de 1943 que se llama Casa de Muñecas, que la protagonista era la actriz Delia Garcés. En un momento me convocaron para ser vestuarista de una nueva versión de teatro de Casa de Muñecas, y bueno, la referencia que yo tenía era el vestuario de este film, y me puse a investigar y me di cuenta que lo había realizado Fritz Luz,
que es una vestuarista de origen austríaco, que, curioseando más, me di cuenta que ella en Viena, entre los años 20 y 30, también había sido vestuarista de teatro, ¿no? Primero con el director alemán Max Reinhardt, que es muy importante en la historia del teatro, y también, bueno, con el director de teatro y de cine, Otto Preminger. De esos vestuarios de ella, no he encontrado material, sí, bueno, acá la pantalla que están viendo son bocetos que ella realizó para Delia Garcés, porque ella, bueno, de Viena pasa por Londres e intenta quedarse vivir en Nueva York. Ella con su marido Víctor, que eran arquitectos, escapan de la Segunda Guerra Mundial, emigran, intentan quedarse a vivir, como decía, en Nueva York, hacen algunos trabajos en Nueva York, pero bueno, no logran tener la visa para poder quedarse, y recalan en el puerto de Buenos Aires. Ellos llegan acá, y bueno, se conectan con el mundillo del espectáculo y la farándula de Buenos Aires y Argentina, y bueno, Fried logra hacer trabajos para los estudios de cine de esa época, que eran muy importantes, Lumiton, Estudio San Miguel, y bueno, y ella también, antes de eso, trabaja en una casa que se llama Drecol, que hacía prendas para mujeres de relevancia de la sociedad argentina. Ahí la conoce Delia Garcés y se queda maravillada con los textiles y con los bocetos que le muestra Fried, y bueno, pasa a ser su diseñadora de cabecera. Con lo cual se mete de lleno en la industria del cine. Fried logró hacer más o menos una docena de films diseñando, y bueno, trabajó con distintos directores. Ella venía con una formación en vestuario de Viena, había estudiado arquitectura y después había estudiado lo que es textiles y ornamentos. Y luego, ya instalada en Argentina con su marido, hace unos viajes por el norte argentino y se enamora de las guardas, de los ponchos, de las telas autóctonas de esta zona de nuestro país, y logra combinar esta morfología tan neutra, tan europea, tan simple, sencilla, con estos textiles que suelen tener guardas, que suelen tener distintos vivos, y logra combinar su técnica europea con estas telas que tienen origen nacional. Y bueno, fue muy exitosa en su momento, vistió a grandes figuras del espectáculo, como Pinky, a mujeres importantes como María la Cruz de Fortabat, a Susana Rinaldi. Fue muy, muy importante en nuestro país, y es una de las pioneras del diseño. A ver, quiero mostrarles otra imagen más, a ver si puedo. Bueno, esto es uno de los vestuarios que diseñó. Esta película es de 1943, que se llama La Maestrita de los Obreros, que es de Alberto de Zavalía, que era un director de cine argentino, que fue esposo de Delia Garcés, que para mí es nuestra actriz. Para mí tiene un aire a Audrey Hepburn, además por el tipo de caracterización que hacían sus personajes, no en sus interpretaciones. Hay una película que también me remonta a ello, que es La Dama Duende. Bueno, entonces Fried le hace este tipo de vestuarios, le encantaba mucho el uso de los sombreros, como verán también el tema de las estampas del tartán. Bueno, Delia quedó tan maravillada con las prendas que hacía Fried, que fue una de sus primeras mecenas, es decir, ella y su marido fueron los primeros socios cuando Fried puso su primer local en la calle Florida, que es una calle acá de Buenos Aires, en su momento peatonal, y una de las más importantes del país. Fried fue una mujer que ya cuando estaba en Europa, sus prendas habían sido reconocidas por la revista Vogue. Cuando estaba en Viena, sus prendas habían llegado a tiendas de Londres, y bueno, cuando viene acá a Buenos Aires, retoma esta carrera con mucha más fuerza. Igual ella siempre se reconocía como artista, ¿no? Ella quería ser reconocida como artista, pintaba, hacía acuarelas, pero bueno, personalmente el registro que nosotros tenemos acá es como diseñadora de moda, y personalmente mi reconocimiento es como diseñadora de vestuario,
con el tema del vestuario en el cine nacional, ¿no? Vistió a una de las actrices más importantes, no la podemos decir que Delia sea una diva, pero una de las actrices más importantes de su momento. Esta imagen es el primer local que tuvo Fried en la calle Florida. Como verán, el diseño, la estética, se la hacía su marido Walter Loss, que era arquitecto. Entonces ellos combinaban esta cuestión tan ascética del diseño europeo con algunas cuestiones nacionales, es decir, por ejemplo, se dice que tenían taburetes cubiertos de pieles de vaca. Tuvo uno de sus locales, se llamó Rancho, entonces ahí tenían decoración de boleadoras, de ponchos, es decir, ellos, tanto ella como su marido, se enamoraron de estas prendas tradicionales del campo, ¿no? Y ella trató de aplicar estos textiles y estas telas a su bagaje de diseño que traía de Europa. Sus locales eran tan, las vidrieras eran tan creativas y tan sorprendentes, que una vez pasa una diseñadora que tenía relación con la tienda Neiman Marcus de Nueva York, se acercó y le dijo que preparara una mínima colección para llevarla a Neiman Marcus, y bueno, fue un éxito. Es decir, estas prendas que ella hacía aquí triunfaron también en Nueva York. Cuando ella estaba en Viena, siempre estuvo relacionada con el cine y con el espectáculo. Sus prendas se las compraba la actriz Hedy Lamarr. Entonces Fried siempre estuvo en relación con el tema del espectáculo, ¿no? Desde sus primeros años en el teatro, a luego cuando estuvo acá en Buenos Aires, con el cine. La última película que ella hizo es en el año 1971, dirigida por María Emilia Avellaneda, y el vestuario lo hizo junto a Renata Yusein, que es una gran vestuarista argentina que trabaja mucho en teatro y cine. Bueno, también es una vestuarista que logró estar expuesta en varios museos. En el año 2000 se hizo una exposición donde ella fue la curadora, y lamentablemente no pudo verla porque falleció un mes antes, donde se expusieron sus prendas en el Museo Nacional, en el Centro Cultural Recoleta. Y luego, en el año 2017, el Museo Histórico del Traje hizo una muestra que se llamaba Pioneras del Diseño, la cual tuve la posibilidad de ver, donde mostraban entre ellas vestuarios de Mari Tapia también, y estaban presentes los vestuarios de Fried Loss. Esta es una túnica que es de terciopelo y algodón. Como verán, ella era tan amplio su formación y los diseños que hacía, que podía hacer una prenda como esta, que tiene más características orientalistas, como podía ser el saco que mostré anteriormente, con cinto, una chaqueta más, que es otro tipo de diseño totalmente distinto, con cuello. Es decir, era muy amplia su formación, y cómo le gustaba a ella jugar con las telas. Una investigadora que trabajó mucho sobre la obra de Fried es Victoria Lescano, que en varios libros, hay uno, el último es Prueba de Vestuario, donde habla de vestuaristas nacionales, pero también en otro libro que se llama Fashion Followers, hace mención, ella pudo entrevistarla a Fried Loss antes de que muriera, y ella decía que lo primero que hacía era, si le gustaba la tela, era muy selectiva con las telas. Por ejemplo, contaba que una vez compró un lote grandísimo de telas orientales. Por más de que eso no se usara, no fuera tendencia, no fuera moda, ella lo que hacía, primero ponía las telas sobre el cuerpo, y veían cómo caían, qué pensaba, cómo craneaba, qué se podía hacer con eso, qué tipo de diseño. Y después ella le daba estas telas a las modistas, llegó a tener casi 100 modistas a su cargo trabajando, y ahí empezaba a hablar con ellas qué tipo de prendas quería diseñar. Yo, bueno, por eso, mi primer acercamiento fue desde una obra de teatro que iba a ser vestuarista, y era la referencia que yo tenía, pero después, indagando más, me quedé maravillada de la trascendencia que tiene esta diseñadora, además de cómo pudo mezclar, cómo se enamoró, es decir, de los materiales, se puede decir, argentinos, y cómo logró trasladarlo a lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces,
es muy impresionante ver cómo pudo hacer esa combinación y cómo eso lo pudo transformar en un signo que trascendiera a través de la pantalla, bueno, y a través de las tablas, ¿no? Y lo que me quedé maravillada personalmente es que ella había trabajado con grandes de la escena mundial, y eso yo personalmente no lo sabía, que no es que llegó acá y directamente se puso a trabajar en cine, sino que tenía formación y tenía experiencia previa. Así que bueno, si quieren, si les interesa y quieren indagar más sobre ella, les digo que busquen, ponen Fieldglass, Victoria Lescano, que ella ha trabajado mucho sobre esta diseñadora. Hay otras investigadoras que también lo han hecho, y en el Museo Histórico Nacional del Traje también tienen información sobre ella. Así que bueno, les quería agradecer la escucha y agradecer a la Universidad de Palermo la posibilidad de, a ver si les pica el bichito, investigan un poco sobre esta artista de la moda. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, buenísima esta tarea, aparte de visibilizar a todas estas mujeres, porque yo lo conocí a su marido, pero no sabía, y eso que soy del teatro, no la conocía a ella, a su obra, esto que me decís de que la vestía Delia Garcés, ¿no? Y es interesante también cómo empezamos la tarde con esta cuestión de las estelas, los cruces, la morfología, las estampas, esta cuestión de los cruces de lenguaje, de la tipografía con el arte, de las intervenciones sobre la sociedad, de intervenir sobre la sociedad para que sea más inclusiva, y cómo las ponencias se fueron entrelazando, ¿no? Me parece que el arte tiene esta cuestión que justamente al siempre estar en el nodo de lo que es profundamente humano, siempre estamos metiendo el dedo ahí en las cosas que nos interesan como humanos para seguir viviendo en este mundo tan difícil que nos toca habitar. Pero bueno, uno siempre se encuentra, por lo menos en este trabajo, ¿no?, que hacemos, siempre esto de estar en contacto con gente con muchas inquietudes, que se la pasa pensando en cómo tener una vida mejor. eh, eh, a mí realmente me nutre mucho. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, nos quedan 10 minutos, o decir alguna reflexión o algo para cerrar. Si alguien de los que está en el público también a través del chat quiere hacer una pregunta, yo las leo y se las transmito acá para que las contesten. Sí, Matilde, vos levantaste la mano. No, simplemente, en realidad, dado que queda muy poquito tiempo, agradecer nuevamente este espacio y la posibilidad de participar y contactarnos entre todas y todos, porque me parece súper enriquecedor, y como vos decías, ese entrelazamiento, sobre todo la particularidad que tiene el arte, ¿no?, de vincularse desde esa disciplina a otras disciplinas y dejar entrever ciertas problemáticas sociales o ciertos accesos o inclusiones que por ahí quedan desdibujadas o menos visibilizadas, y que por suerte hoy por hoy las estamos pudiendo visibilizar y hacer llegar al resto, ¿no? Que me parecieron súper interesantes, y por ahí fueron quedando como los contactos en el chat que voy a continuar desde aquí, porque realmente no es querer adornar la cosa, sino que de verdad que me pareció muy rico todo y muy interesante para poderlo seguir trabajando y desde el trabajo colaborativo, ¿verdad? Sí, que es algo que también se da en el arte, ¿no? La mayoría de las artes son colaborativas y uno va construyendo como el objeto
con los demás. Esta cosa, por ejemplo, de lo que mostraba Mariel, ¿no? De estar en este proceso que están haciendo, y la convocatoria y el abrir redes, y que bueno, uno abre y más y más y más, y que en definitiva después la obra, cuando queda concluida, no es solamente de uno, sino que es de todos, e incluso de aquellos que vienen a compartirla y a meterse dentro de ella. Mariel, vos habías levantado la mano, ¿querías decir algo? Sí, agregar, bueno, coincido con Matilde y creo, justo estuve la semana pasada, hace unos días, en la Bienal del Chaco, acá en Argentina. Para los que son de afuera es una bienal de esculturas, que ahora se amplió un poco, pero originalmente era una bienal de esculturas, y bueno, estuve trabajando con un artista argentino que vive en México, y hablamos mucho, que creo que es lo que se vio acá, y acá viene mi comentario, de la metodología artística. O sea, de cómo en el arte, esta idea, ¿no? Siempre que se separa las ciencias duras de las humanidades, digamos, como si no hubiese metodología e investigación, y creo que, bueno, estos congresos como que apuntan un poco a darle el valor de todo lo que hacemos. Creo que día a día, todos los que somos docentes y trabajamos en el campo artístico y cultural y de diseño, sabemos que por supuesto hay investigación, y creo que eso, como poder transmitir la cuestión metodológica que existe en cualquier proyecto de investigación en artes y en diseño, es un poco como visibilizar ese trabajo, que creo que todos sabemos que lo hacemos, pero bueno, a veces como que sigue estando ese halo quizás de polos opuestos cuando no es así, y bueno, valorar eso, el trabajo que sé que todos hacemos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, esto que vos decías recién me hizo acordar a algo que contaba mi maestro de teatro cuando yo estudiaba actuación, Raúl Serrano, que hablaba siempre de Picasso, y decía que para llegar a ese trazo de la paloma, ¿no? Que en realidad es un solo trazo que él hace, y para llegar a esa síntesis había hecho 237 bocetos. Entonces, esto, ¿no? Uno ensaya, hace bocetos, planifica, cranea, investiga, y es un trabajo muy arduo, muy fuerte. Vos hablaste incluso 10 años de trabajo, ¿no? Que uno viene estudiando, haciendo maestrías, posgrados, doctorados, y bueno, y después por ahí llega a un libro o a una publicación o a una ponencia en un congreso, pero todo eso tiene atrás mucho tiempo de elaboración, de estudio, bueno, y eso es lo que hacemos y lo que nos apasiona. Y bueno, y acá en la universidad ya hace años que se abrieron estos espacios y van a seguir abiertos para que sigamos compartiendo. Así que sin más, ya estamos cerrando. Muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, y bueno, les deseo lo mejor y espero verlos nuevamente en otro congreso.